Buenos días. Qué bendición ver sus rostros nuevamente. La semana pasada estuve en Trujillo bendiciendo el norte del Perú y la fraternidad de pastores me invitó, estuve compartiendo con ellos. Me han sacado el jugo, he predicado 8 veces en 3 días y luego me empalmé con otra iglesia, una iglesia de pastores lindos, La Buena Semilla en Trujillo, una excelente iglesia allá. Los pastores han sido mis alumnos, son nuestros amigos y la pasamos muy bien, verdaderamente tremendo. Ahora que estamos entrando a marzo, y no sé si ustedes han escuchado acerca del Centro de Entrenamiento Bíblico iWord, pero bueno, es algo que Dios puso en mi corazón empezar en el año 2013. Ahora en marzo estamos empezando en una iglesia en San Borja. La iglesia se llama Puerta al Cielo. El pastor es un exalumno, su esposa es exalumna y varios de los líderes de su iglesia son exalumnos. Y vamos a empezar con más de 22 líderes y aparte se ha hecho la invitación abierta a la iglesia para que puedan estudiar. Y la palabra corre y es glorificada. Qué maravilloso. Y hoy día vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a empezar una nueva serie. La serie se llama Considera a Jesús. Y quiero empezar con una ilustración de la vida real. Un estudiante del primer año de secundaria ganó el primer premio de la feria escolar de ciencias. Él estaba tratando de mostrar que cuán condicionados podemos estar nosotros por gente alarmista que no necesariamente tienen un conocimiento científico serio, que tratan de poner temor en nosotros con respecto a una serie de elementos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, su proyecto constó de lo siguiente. Bueno, él instó a la gente a firmar un papel en el cual, una petición en la cual se demandase el estricto control o la completa eliminación de un químico conocido como monóxido dihidrógeno. Y las razones que él puso en su trabajo fueron las siguientes. Número 1, este compuesto puede causar que la gente sude o vomite mucho. Número 2, es el componente principal de la lluvia ácida. Número 3, puede causar quemaduras graves en su estado gaseoso. Número 4, su inhalación accidental puede matar. Número 5, reduce eficientemente los frenos de los automóviles. Número 6, este compuesto ha sido hallado en los tumores de pacientes con cáncer terminal. Entonces él pidió a 50 personas que pidiesen la solicitud para vetar este compuesto químico. De las 50, 43 firmaron. 6 estaban indecisas y la única, se dio cuenta que la fórmula de este compuesto era H2O, o sea, agua. ¡Agua! Monóxido dihidrógeno, H2O. Y el título del proyecto ganador fue ¿Cuán crédulos podemos ser? O sea, ¿cuán ingenuina puede llegar a ser la gente? La Escritura nos dice en Proverbios, el capítulo 14, en el versículo 15, el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. Noten ustedes la actitud de recibirlo todo sin aplicar ningún filtro y la actitud de examinarlo todo. La Biblia dice que examinemos todo, que no nos traguemos todo. Examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces, la ignorancia puede causar que la gente sea fácilmente engañada. Ahora les voy a contar otra historia que es verdadera pero trágica a la vez. Una mujer estaba caminando con su niño pequeño junto a un río. De repente el niño se pegó mucho a la orilla, se resbaló y se cayó al agua. Y esta mujer comenzó a gritar alarmada, atemorizada, ¡Mi hijo, se ahoga, se ahoga! Y ella no podía nadar, no sabía nadar y encima estaba en la última etapa del embarazo. Hubo gente que la escuchó gritar, se acercaron y cuando entraron al lecho del río, el niño estaba muerto, pero se dieron cuenta que la profundidad era solamente hasta acá, hasta la cintura. O sea, esta mujer, sin saber nadar y aún embarazada, ha podido descender al río y sacar a su hijo antes de que se ahogase. Su hijo murió por pura ignorancia. Y yo no estoy aquí para burlarme de la gente ignorante, de ninguna forma. Yo los primeros 20 años de mi vida fui una persona ignorante con respecto a las realidades del ámbito espiritual. Y cuando alcancé misericordia, porque fue por la gracia y misericordia de Dios, realmente recibí salvación. Y miren, hay un principio, ¿no? Lo que tú no sabes te puede matar. Lo que tú no sabes te puede matar. Esto es cierto. Así que cada uno de nosotros es ignorante, solo que en diferentes temas. Eso fue lo que dijo Will Rogers. Y es verdad. La ignorancia no es una buena cosa. Dios no puede bendecir la ignorancia. Él solamente bendice la inteligencia. Y esto es cierto. Y Él nos ha llamado para que nosotros recibamos inteligencia de lo alto. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan los champiñones?
Quiero decirles que en Trujillo la semana pasada me comí un buen plato de champiñones al ajillo. ¿Alguna vez han comido ceviche de champiñones? Aquí, cerca nomás, en Santa Clara, lo que antes era el barrio croata, hay un sitio donde preparan un chicharrón de pollo que viene con entrada de ceviche de champiñones. Delicioso, con todo el limoncito. ¿Alguna vez han comido un quiche de champiñones? ¿Han tomado una crema de champiñones? Hay más de 1000 variedades de champiñones que son comestibles. Pero también hay algunos que son venenosos. Y cuando hablamos acerca de los venenosos, tenemos que tener mucho cuidado. Los más venenosos son parte del grupo llamado Amanita muscaria. Y el veneno de estos hongos, de estos champiñones, actúa como el veneno de la serpiente cascabel. O sea, inmediatamente comienza a separar los corpúsculos de la sangre del suero y no existe antídoto conocido para curar este veneno. Lo único que se puede hacer es realizarle de inmediato un lavado estomacal a la persona que se lo comió. Pero ese hongo particularmente se confunde con el champiñón común, que es comestible. Y si nosotros solamente conociésemos bien las características de este hongo, evitaríamos comerlo. Y eso requiere de las personas una consideración cuidadosa. Si nosotros no tenemos cuidado con ciertas cosas, no vamos a poder distinguir lo que es comestible de lo que no es comestible. Entonces la consideración en este caso es crítica y es necesaria porque cuando hablamos de los champiñones que son venenosos y los champiñones que se pueden comer, o sea, los que matan o los que aportan vida y salud a tu vida, hay que saber cuidadosamente diferenciar. Es lo mismo. ¿Alguna vez han recibido un billete falso devuelto? A la mayoría nos ha pasado. Entonces, si conociésemos y examinásemos cuidadosamente todas las marcas y todo lo que el gobierno, el Banco Central de Reserva, cuando emite sus billetes, nos da una serie de características. Si tú conoces las características del verdadero, entonces no te van a engañar, pero no examinamos muchas veces. Por ejemplo, esta es agua mineral San Mateo. Es deliciosa, me gusta. Pero tienes que tener cuidado cuando te dan una botella de estas. Depende si la tapa es celeste o es azul. Y hace algunos años, antes de predicar, me pasaron mi botellita de agua y abrí. Y, oh, sorpresa, era con gas. Y, ¿no? Se mojó el piso, gracias a Dios que yo no me mojé. Pero uno tiene que saber leer, uno tiene que saber distinguir y ver las marcas. Hay algunas cosas que son irrelevantes como esto, pero hay consideraciones que son vitales. Y la más importante es aquella que considera nuestro destino eterno. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, el capítulo 3, en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Acá se nos llama a enfocarnos en la persona más maravillosa del universo. Pero mucha gente no sabe acerca de Jesús. La gran mayoría no conoce a Dios, no considera a Dios en sus pensamientos, en sus caminos, en sus decisiones. Han sacado a Dios fuera de sus vidas. Dios no tiene ningún lugar en sus vidas. Él no es parte de la ecuación, Él no es parte de su esfera de acción. Y esto es triste, esto es terrible. De todas las ignorancias que pueden existir, la falta de conocimiento de Dios y de su palabra es la peor, pues es fatal. La mayoría caminan horizontalmente orientados, exteriormente orientados. No existe la componente de conexión vertical con el cielo y no existe una vida espiritual interior de la cual ellos disfrutan de una comunión con Dios. Están completamente desconectados, están completamente separados y no conocen la historia. No saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no conocen los hechos de la historia, no saben lo que Dios ha hablado en el pasado, no saben lo que Dios ha hecho, desconocen por completo las palabras de Dios y las obras de Dios que ha llevado a cabo en la tierra. Entonces, esta de todas las ignorancias es la mayor. Sin embargo, esta ignorancia no anula los hechos de la historia. Dios ha hablado y ha hecho algo tremendo en la tierra. Él habló y la tierra fue creada. Él habló y el hombre fue creado. Y sí, somos conscientes de la tierra, somos conscientes del hombre, pero muchas veces no pensamos en su origen. A veces escuchamos la tontería de la evolución y hace poco se han juntado un montón de científicos serios para echar por tierra para siempre esa tontería.
falsamente llamada ciencia. La evolución es algo que no se puede probar. La Biblia enseña la creación. Las pruebas de la geología, la paleontología, todo apunta a la creación. Pero bueno, Dios cuando empezó la tierra, y podríamos hablar del proyecto tierra que Dios inició en el principio, Dios estableció un orden, pero ese orden fue pervertido, este orden fue roto, fue distorsionado por el pecado del hombre. O sea, mucha gente quiere sacar del diccionario la palabra pecado. Yo en mis presentaciones los domingos utilizo el PowerPoint de Apple, se llama Keynote, y tiene un diccionario corrector. Entonces, cuando yo quiero colocar algunas palabras en mayúsculas, y está ahí la palabra pecado, en el diccionario de mi iPad no existe la palabra pecado. Siempre me la reemplaza por la palabra pescado. No sé, ¿no? Espero que la última versión, sea mejor. Pero están negando algo histórico que se llama el pecado original. O sea, hay palabras, por ejemplo, la palabra fornicación es una palabra que es muy común en nuestra sociedad. O sea, la anulan, la ignoran, no les interesa. Pero bueno, entonces Dios empezó algo y el hombre trajo caos, trajo desgracia. Pero aparte de la obra de la creación, de la cual ya hablé, Dios ha hecho una obra adicional y el propósito fue revertir lo que el hombre causó con el pecado, con la rebelión. Dios vino para salvar al hombre. Y por su gracia, por su misericordia. Y esta obra, junto con la obra de la creación, posterior a la obra de la creación, es la obra de la redención. Ahora, tenemos que entender una cosa. Cuando Dios inició el proyecto Tierra, Dios siendo el dueño del proyecto y el socio mayoritario, por así decirlo, escogió al hombre para que fuese el administrador terrestre. La Biblia dice en el Salmo 116, los cielos son los cielos de Dios y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios dio al hombre la mayordomía de la tierra. Dios dio al hombre el señorío de la tierra. Dios lo creó y dijo, dominen, señoren sobre la tierra. El hombre era señor original de la tierra, pero el hombre le dio la espalda a Dios y sacó fuera al dueño del proyecto. Le dio la espalda y Dios quedó fuera. Y tenemos que entender que Dios es un Dios que respeta líneas de autoridad. Dios es un Dios que se mueve legalmente. Él jamás va a romper la ley. A veces, lamentablemente, vemos autoridades que se cruzan la luz roja o no respetan esto, pero Dios no es así. Entonces, ¿cuántos saben que Dios vive en el cielo? Él habita en la eternidad. Y Dios es un ciudadano legal del cielo, mas no de la tierra. Si tú naciste en el Perú, tienes derechos legales porque eres peruano. El hombre por nacimiento y por adjudicación del principio tiene derechos, tiene autoridad en la tierra, pero Dios quedó fuera. Y su aliado o ex aliado, el hombre que rompió el pacto con él, lo dejó fuera. Entonces Dios, para poder obrar en la tierra, necesita de un hombre que sea un ciudadano legal de la tierra, que pueda darle lugar a él. Y por eso Dios en la historia se ha movido a través de pactos. Y Él escogió un hombre llamado Abraham. Y ese hombre llamado Abraham fue la cabeza del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y la nación de Israel ha sido la que Dios escogió para que sea un canal, un instrumento para traer redención, para traer bendición aquí a la tierra. ¿Cuántos saben que Jesús vino de Israel? ¿Cuántos saben que Jesús es judío? Y la Biblia dice que la salvación viene por los judíos. Entonces, en los primeros, o por 2000 años, Dios trabajó a través de Israel. Y quiero insistir en eso. O sea, Dios ha hablado y ha hecho una obra tremenda en la tierra. Vamos a leer en el libro de Hebreos, ya que estamos hablando acerca de considerar a Jesús. Una de las mayores consideraciones sobre Jesús aparecen en este libro, que es fuertemente cristológico. Este libro se enfoca mucho en la persona y en la obra de Cristo, que es uno de los temas que deberían de apasionarnos a nosotros. ¿Cuántos aman a su Señor? Hemos sido llamados para anunciar las virtudes, ¿no? Él nos llamó a su luz admirable, tenemos que anunciar sus virtudes. Hebreos 1, del 1 al 3, Dios. Y está hablando acá, el libro a los hebreos está escrito a judíos. ¿Ok? Estamos hablando de la nación que Dios estableció para que fuese un instrumento de un canal de salvación, porque de allí vino Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow!
Acá tenemos dos obras divinas, claramente separadas. Repitan conmigo, creación, redención. Y vemos que Jesús, como dijo, fue un agente activo. Él participó en todo esto. No podemos ignorar estos hechos de la historia, los cuales fueron científicos, ciertísimos. Están comprobados. Todo esto ocurrió. Y la ignorancia de esto es verdaderamente fatal. Más fatal que comerte un champiñón venenoso. Porque te mata de por vida. Porque si no recibes tú al Salvador, sonaste. Bueno, entonces el texto aquí está apuntando a Jesús. Acá se nos dice quién es Jesús, qué es lo que Jesús hizo. Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar pasajes en los cuales se habla de lo que alguien o algo es y de lo que alguien o algo hace. Esta es una clase de pasaje bajo esa categoría. Entonces Dios ha hablado y ha hecho algo a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros no podemos ser ignorantes de esto, porque si ignoramos sus palabras y sus obras, esa ignorancia es fatal. Jesús dijo, la palabra que yo he hablado, esa es la palabra ante la cual la gente va a tener que dar cuentas en el día del juicio. O sea, no es que yo no vine, no es que yo no hice, yo vine, hablé e hice una obra. Eso es lo que Jesús dice. La palabra que yo he hablado les va a juzgar. Entonces hay una palabra que fue hablada, está registrada en el libro conocido como la Biblia. Así que no hay excusa para la ignorancia. Y bueno, este libro en el cual hemos leído, este pasaje, Hebreos, tiene un tema. Y el tema de este libro, el tema central es que Jesús es mejor. Jesús es el mejor mensajero. Él trajo un mensaje de Dios, él habló de parte de Dios, él mismo era Dios. Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor mensajero que los profetas. Los profetas hablaron de parte de Dios. Ellos soltaron la palabra que el Espíritu Santo les inspiraba a hablar. Sin embargo, cuando hablamos acerca de los profetas, estamos hablando de simples hombres mortales que hablaron en diferentes lugares, en diferentes periodos. Por eso hemos leído que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Muchas maneras, muchos lugares, muchas instancias. La revelación que ellos recibieron fue parcial, fue fragmentaria y vino de diferentes maneras, de múltiples formas. En cambio, Jesús no soltó algo parcial. Jesús no agarró un poquito por acá, un poquito por allá. Jesús mismo era la verdad. Él reveló al Padre de una manera plena. Los profetas no podían dar a conocer el mensaje de Dios a plenitud porque ellos no podían manifestar la naturaleza de Dios porque no la poseían. Sin embargo, el Hijo es Dios mismo. Jesús es superior, es mejor a los profetas. Jesús también es mayor que los ángeles. Y cuando hablamos acerca de los ángeles, también son mensajeros. Jesús es mejor mensajero que los ángeles. Y cuando leemos, hemos leído hasta el versículo 3, pero si comenzamos a leer a partir del versículo 4, el contraste es muy marcado. Donde dice, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo? Y ciertamente cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus, sus espíritus mensajeros, y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, y por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de alegría, mucho más que tus compañeros. Y luego en el versículo 10 dice, y tú, Señor, en el principio fundaste los cielos, o la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Y todos ellos perecerán, como una vestidura se envejecerán, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Y luego comienza a decir, porque a cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos a tus pies, por estrado a tus pies. Pero dice, no, todos ellos, los ángeles, ¿acaso no son espíritus ministradores enviados a favor para servicio de aquellos que serán herederos de la salvación? Los ángeles son siervos, no son herederos. Jesús fue constituido heredero de todo, Él lo creó. Él es hijo del rey. Jesús es rey, Él tiene un trono. Jesús es Dios. Los ángeles son siervos, no son herederos. Jesús como mensajero es superior a los ángeles. Jesús como mensajero es superior a Moisés.
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, la gracia es mejor que la ley, la fe es mejor que las obras. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Su sacrificio es mejor, su sangre es mejor, Él es el mejor cordero. Jesús es el mejor sacerdote. Jesús ha establecido un nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Su ministerio es mejor. El santuario celestial es superior al santuario terrenal. Jesús es mejor. Y no podemos pasar esto por alto. Entonces este libro es muy cristocéntrico. Y tú y yo debemos vivir vidas cristocéntricas. Se supone que el centro de nuestra vida es Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de varias cosas. Sí, Jesús es el mejor mensajero. Cuando hablamos acerca de esto, hay varias consideraciones. Número 1, está el mensajero. Número 2, está el mensaje. Pero el mensajero tiene carácter. Está el carácter del mensajero y luego está el contenido del mensaje. Entonces, el carácter del mensajero acentúa el contenido del mensaje. Este mensaje que vino directamente de Dios ahora fue entregado por Dios mismo en la carne, por Jesucristo. Y este mensaje, hermanos, fue definitivo hace 2000 años. Él vino, Él habló algo, Él hizo algo. Y esa es la única oportunidad. Esta es la única salida que la raza humana tiene. Entonces vemos que Jesús es presentado como alguien mucho mayor. Jesús es Dios, es mejor, es creador. Si ignoramos estas verdades, la verdad es que esto tiene graves consecuencias. Entonces con Dios o con Jesús, Dios ha entrado en la humanidad. Vamos a decir que la eternidad invadió lo temporal, el tiempo, y ya nada puede ser como antes. Si no, hacemos un pequeño resumen de lo que hemos leído en este texto, en este pasaje. Hay 7 cosas grandes que son consideraciones sobre quién Jesús es, sobre quién Jesús ha hecho, la obra que Jesús ha hecho. En primer lugar, la gloria original de Dios le pertenece, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es luz. Él no es solamente un reflejo de algo que le cae luz y la luz rebota en Él. No, Él es la luz. Número 2, Él posee la realidad sustancial de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de la realidad sustancial de Dios, Él la posee porque Él mismo es Dios. Número 3, el reino, el universo le pertenecen porque Él fue constituido heredero de todo. Número 4, la acción creadora le pertenece porque todas las cosas fueron hechas mediante Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 5, el poder sustentador le pertenece. Él sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el administrador de la creación. Número 6, la obra redentora le pertenece porque Él purificó nuestros pecados por medio de su sacrificio. Y número 7, la exaltación mediadora le pertenece porque Él se sentó a la diestra de Dios y es mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Entonces toda esta evidencia no puede ser pasada por alto. Tiene que ser considerada cuidadosamente. Estamos hablando de Jesús. Estamos considerando a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Ignorar esto es el mayor de todos los descuidos, debido a sus implicancias eternas. Pero el autor de Hebreos, él no se queda allí. Y vamos al capítulo 2, y voy a leer los 4 primeros versículos, donde encontramos lo siguiente. Por esta razón, otra traducción dice, por tanto, o sea, en base a todo lo que ha sido dicho y expuesto con respecto a Jesús, que Jesús es mejor mensajero que los profetas, que los ángeles y que Moisés. En base a todo esto, por esta razón, debido a la realidad de la final revelación de Dios en su Hijo Jesús y la superioridad de Jesús, tenemos que prestar más que nunca una mucho más cercana atención a las verdades que hemos oído. No sea que de alguna manera nos apartemos, deslicemos, extraviemos, desviemos de ellas. Porque si la palabra o el mensaje dado a través de esos mensajeros llamados los ángeles, no, la ley dada a Moisés, si este mensaje fue auténtico y probado, y cada violación, cada una de ellas, y cada desobediencia recibió una apropiada, justa y adecuada retribución, ¿cómo? Dígame, ¿cómo escaparemos nosotros
de ella, de esa retribución, si ignoramos, descuidamos, rehusamos prestar atención a una salvación tan grande. El Evangelio, el nuevo pacto. Porque ella fue declarada primeramente por el Señor y luego nos fue confirmada probando ser auténtica por aquellos que personalmente lo escucharon a Él hablar. Porque aparte de esta evidencia, Dios también testificó juntamente con ellos, confirmando el mensaje de salvación con señales y prodigios y diversos milagros e imparticiones del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Entonces, en base a la evidencia presentada en el capítulo 1, se nos dice que nosotros hagamos algo, que prestemos mucho más atención, porque hay una advertencia, no sea que. O sea, mira bien ese champiñón, no sea que. No sea que te den gato por liebre, no sea que te den un billete falso, no sea que estés siguiendo a un falso líder religioso. Hay falsos profetas, hay falsas religiones, no sea qué. Y aquí hay una advertencia. ¿Saben ustedes que en el libro de Hebreos la frase no sea qué aparece varias veces? ¿Cuántos saben que las advertencias son reales porque hay peligros reales? ¿Nunca han viajado por la sierra? Peligro de derrumbes. Hay peligros de huaicos. Es peligroso construir tu casa en una quebrada. Pero la gente no escucha. Bueno, la revelación del cristianismo es única. ¿Por qué? En primer lugar, por su origen. Porque provino de Dios mismo por Jesucristo mismo, mediante Jesucristo mismo. La revelación del cristianismo es única por su transmisión, porque fue transmitida por testigos oculares que vieron y oyeron a Cristo. La revelación del cristianismo es única por su efectividad. Se manifestó con señales y milagros y muchas obras poderosas. Y la prueba del cristianismo auténtico es que cambia vidas. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro personal con el Señor y su vida ha sido transformada y sigue siendo transformada de gloria en gloria, de poder en poder y de fe en fe? Los milagros morales, espirituales, mentales, físicos, materiales, son reales, están registrados. Nosotros los experimentamos. Cada día vemos la gloria de Dios. El cristianismo cambia vidas. Es auténtico. Porque es el resultado de lo que Dios ha hablado y el resultado de lo que Dios ha hecho. Y quiero decirles que todo esto ocurrió. Es históricamente correcto. Pero ahora, ya que estamos entrando al capítulo 2 de Hebreos, estamos entrando al terreno de la obra redentora, porque sí, la creación es real, pero estamos hablando ahora de la redención. Y Él vino a restaurar al hombre a propósito original, la intención original de Dios en la creación. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir con Hebreos, porque Hebreos es un libro tremendo. Y Hebreos 2, a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Es decir, el mundo adámico no fue sujeto a ángeles. El mundo venidero, el milenio, tampoco va a ser sujeto a ángeles. Pero alguien testificó en cierto lugar, y este lugar es el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. En hebreo dice Elohim, Dios. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho por un corto tiempo, poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Estoy convencido que el que escribió Hebreos fue el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está citando el Salmo 8, pero no lo está citando del texto hebreo, lo está citando de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento.
y tiene algunas variaciones. El Salmo, en todo el Salmo 8, si empieza hablando acerca de, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Adonai, Adoneinu, Ma Adir Shinha, Behol, Haaretz. Así se dice en hebreo, ¿no? Entonces, pero todo ese salmo habla de la gloria del hombre. Cómo el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y fue coronado y el hombre fue puesto para ser señor de la tierra. Porque Dios dijo en el principio, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Y señoré! Otra traducción dice, tengan dominio. Entonces vemos ahí la intención original de Dios. Entonces este salmo se enfoca personalmente en el hombre. Es más, nosotros comenzamos a leer y hasta el versículo 8 está refiriéndose al primer Adán. Eso está conectado directamente con Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Pero a partir del versículo 9 hay un cambio. Ya no se está hablando del primer Adán, ahora se está hablando acerca del segundo Adán, que es Jesucristo. Es interesante que nosotros vemos el ideal de Dios, lo que Dios hizo en el principio, pero hubo un cambio, fue la caída, fue el pecado del hombre. Entonces lo que el escritor de Hebreos coloca allí es, sí, Dios le sujetó todas las cosas, lo hizo Señor de la tierra para que tuviese dominio, pero la verdad es que no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque el hombre cayó y por causa del pecado, el hombre se sometió a la esclavitud de Satanás. Entonces nosotros no vemos que realmente sea el hombre el que está dominando el mundo. El hombre actualmente es una víctima. Entonces, a pesar de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, es interesante que cuando hemos leído le hiciste un poco menor que los ángeles, en hebreo dice le hiciste un poco menor que Dios. O sea, en realidad el término Elohim significa que el hombre fue hecho un ser a imagen y semejanza de Dios, o sea, muy parecido a Dios. Entonces, en este salmo se explica todo eso, pero se nos dice que la condición actual del hombre es muy diferente de lo que Él estableció en el principio. Es muy diferente. O sea, el propósito original fue que tuviese dominio, pero no lo tiene. ¿Qué cosa es el hombre? Es una criatura caída, dominada por Satanás, por las circunstancias, derrotada por las tentaciones. Es una persona llena de debilidades. O sea, el que debía ser libre está preso. El que debía ser Señor actualmente es esclavo. El que debía estar conectado con Dios está separado de Dios. Entonces, el hombre llegó a hacer algo que no fue previsto que fuera. Entonces, el autor de Hebreos continúa hablando y dice que Jesús, el segundo Adán, vino y Él murió, y Él sufrió, y Él resucitó para entrar en la gloria, para llevar muchos hijos a la gloria. O sea, Jesús vino para restablecer, para restaurar, para hacer un reset a la vida, naturaleza del hombre, para que pudiese ser reconectado con Dios y ser restaurado aquello que fue su propósito desde el principio. La razón por la cual Jesús sufrió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió y fue glorificado es para llevar al hombre consigo. Y esto es tremendo. Él llevará muchos hijos a la gloria. Él es el que nos santifica. Eso es tremendo, es maravilloso. Entonces, en este pasaje hay tres realidades. Estamos hablando de realidades. Número uno, Dios creó al hombre un poco menor que él mismo para que dominara sobre la tierra. La segunda realidad es que el hombre por el pecado cayó en derrota y en esclavitud en vez de permanecer en señorío. Eso lo sabemos, lo vemos todos los días en las noticias. Vemos la corrupción generalizada. 3. Jesús vino cuando el hombre se encontraba en esta condición de derrota a fin de restaurarlo. Restaurar el propósito original de Dios por medio de su vida, muerte y glorificación. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos ignorar. Estamos hablando de veneno, pero no veneno de un champiñón venenoso. Estamos hablando del veneno inyectado por la serpiente antigua que mordió, clavó sus colmillos en el hombre y le inyectó veneno mortal. Y si nosotros no consideramos el antídoto, no consideramos a Jesús, eso puede ser fatal. Podemos permanecer en muerte y en condenación eterna. Pero esos son los hechos de la historia, son realidades. Y esas realidades no se pueden negar, porque estas son realidades divinas.
Son tremendas realidades. Acá tenemos una progresión de 3 cosas. La progresión mostrada en este pasaje, en primer lugar, es el ideal de lo que el hombre debía ser, semejante a Dios y Señor de la tierra. Siguiente paso en esta progresión es que el estado actual del hombre es frustración en vez del señorío, es fracaso en vez de victoria. Pero lo mejor de todo, ¿cómo? Vemos acá cómo se puede cambiar lo actual por lo ideal mediante Jesucristo. Oh, el factor que cambia todo acá es el factor Dios, es el factor Cristo. ¿Cómo podemos pasar de derrota a victoria? ¿Cómo podemos pasar de la desconexión a la conexión? Ahora, terminemos este pasaje de Hebreos 2, del 10 al 18. ¿Por qué? O sea, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y porque en todas las cosas subsisten, vemos acá al Creador y al Sustentador, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, de la deshonra, de la desdicha, de la infamia, dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten ustedes que los ángeles son servidores, son espíritus ministradores en servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, nosotros. Esa salvación tan grande es nuestra salvación. Gloria a Dios, y somos coherederos con Cristo y reinaremos juntamente con Él. Pues nos hizo un poco menor que Él. Porque el que santifique a los que son santificados de uno son todos, de un origen, de una misma naturaleza, de un solo Padre. Por lo cual, Él, Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y no tiene que Él lo dice con orgullo, ¿no? O sea, feliz porque Él los compró con su sangre. ¿No es así? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de la encarnación. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y librar a aquellos, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Él no socorrió a los ángeles. O sea, los ángeles son siervos, nos sirven a nosotros. Él no socorrió a los ángeles. Los ángeles no son hijos, son siervos, no son herederos. Sirven a los herederos. Él no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, está hablando acá del pueblo judío, en primer lugar. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué nos dice ese pasaje? Que Jesús tuvo que encarnarse. Primer paso para la operación rescate, la operación redención. Él tenía que identificarse con nuestra humanidad, él tenía que entrar en el terreno o en el escenario humano, él tenía que hacerse hombre. Segundo paso, Él tenía que identificarse con nuestro pecado. Él se hizo pecado, Él se hizo maldito. Tomó tu pecado, llevó mi pecado y el tuyo al infierno. Y fue allí para que tú no vayas allí. Y no rescató ni socorrió a los ángeles caídos. El hombre pecó en el tiempo, los ángeles pecaron en la eternidad. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que se estaban pasando al bando incorrecto para siempre. El hombre fue engañado, no sabía. Y vemos que Jesús se puede identificar con nuestras debilidades. Él fue tentado en todo y Él nos puede socorrer. Y Él es nuestro sumo sacerdote y Él perdona. O sea, hay perdón para el hombre. Hay una salida para el hombre. No importa cuánto tiempo haya estado ese veneno mortal en su espíritu. Hay un antídoto y ese antídoto, hermanos, es la vida del Señor Jesucristo. Y en su resurrección, Él quiere que tú y yo estemos vitalmente unidos con Él, seamos parte de su familia y parte de su reino. Y termino con esto. Entramos al capítulo 3. Dice, por tanto, en base a todo lo explicado en el capítulo 1, en base a todo lo que Dios habló, a todo lo que Dios hizo, también en el capítulo 2, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Tenemos que considerarlo, no queda otra. No podemos pensar en otra salida, en otro camino. Él es la verdad, Él es la vida.
Y hay que recibir a Jesús. Y por eso la Biblia nos dice, es que en Romanos 10, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabían ustedes que hay un versículo en la Biblia que te dice cómo ser salvo? ¿Cómo recibir la salvación? Pues ahí está. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Tienes corazón, tienes boca, puedes creer, tienes libre albedrío, tú puedes escoger al Señor y tú puedes ser justificado y puedes ser salvado. Considera a Jesús, Él es tu sumo sacerdote, Él es el mediador. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias y gloria. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el Cordero bendito de gloria. Te consideramos a ti, no te pasamos por alto. No tenemos otro Dios fuera de ti. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Invocamos tu nombre, Jesús. Si estás acá esta mañana y tú sabes que no tienes relación con Dios, que no tienes comunión con Dios, todo lo que he hablado esta mañana, por más maravilloso que te suene, siempre ha sido ajeno en tu vida. O lo ignorabas, pero hoy día tienes la opción. Hoy día tú puedes acudir a Él. Y Él es justo, misericordioso, Él es clemente y Él está presto para poder socorrerte. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que necesito de ti. Jesús, invoco tu nombre. Te considero a ti. Sé mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó para que me justifiques y me glorifiques. Gracias por perdón y limpieza en tu nombre. Amén.